Bueno, un par más de aclaraciones como para terminar el tema. El primero, y sobre todo porque estamos en una tradición que no es particularmente liberal, ni atomista, metodológica, ni individualista, que no solamente se crea el Estado en este momento, sino que también se crea una entidad que luego va a ser conceptualizada parcialmente por el contractualismo del siglo XVII, pero ciertamente por las escuelas de economía del siglo XVIII, que es la sociedad civil. El Estado, a comienzos de este proceso, tiende a identificarse con la sociedad civil o por lo menos a regularla, pero luego se va a notar bien claro que en donde no se ejerce el poder estatal directamente, se ha creado mercados, se ha creado una serie de actividades, producción de riqueza, etc. Y esto constituye una serie de relaciones, incluso la familia, que no es producción de riqueza, que es reproducción, que quedan del otro lado del Estado, bajo el Estado, pero no son Estado como las Fuerzas Armadas o como la burocracia, y a todo eso se llamó sociedad civil, en un concepto que tiene también una larga historia. Hay un libro de Salvador Ginés sobre ese tema, pero es obviamente lo que las grandes escuelas del pensamiento económico hablaban, los fisiócratas, también los mercantilistas y luego los liberales. Es decir, todo aquello de donde extrae los tributos el poder político, se le llama normalmente sociedad civil, o para que lo entendamos en un país con otra tradición como Argentina, es la esfera de lo privado. Y ahí entra tanto lo económico como también lo sexual, el género, la familia, etc. Esto quiere decir que el Estado no siempre, algunas veces va a poder entrar. Si las relaciones económicas están muy fuera de equilibrio, va a entrar, y probablemente si hay violencia de género también va a entrar, pero es un concepto aparte. Lo segundo, como para ir redondeando, es que la noción de Estado verdaderamente forma parte de la conciencia histórica de la modernidad, no sé si de la posmodernidad, no sé si de la época del tercer milenio, pero en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, que es bastante tiempo, una vez que está formado este Estado y empieza a convertirse en Estado de Derecho, no puede pensarse la humanidad si no es como dividido el orbe, dividido el globo en diferentes territorios que tienen una cultura semejante, una lengua semejante, una religión semejante, que están bajo una burocracia, administrados por algún tipo de poder político, defendidos por fuerzas armadas, y tienen algún tipo de gobierno. Puede ser o no monárquico, pueden o no tener una constitución, pueden o no tener más o menos derechos fundamentales, pero también la idea de un continuo, la idea de que hay una continuidad de la experiencia política, un mundo político. Bueno, yo soy filósofo, entonces a veces hablo así, ¿no? Pero eso es lo que pasa, una idea de una continuidad versus la idea de la Edad Media, que es la idea de la discontinuidad, y versus la idea de los griegos, que también era de continuidad, pero de una continuidad contenida, y no sabíamos qué quedaba del otro lado. Vivía en tu polis, pero estas polis eran como islas en un universo de los mar, de otras realidades políticas. En tercer lugar, que advertir simplemente que la ciencia política o la teoría del Estado, como parte de la ciencia política, surgen recientemente, en esta época, en el siglo XX. Tal vez algunos dirán, ha habido pensadores políticos y ha habido estudios políticos, pero por razones que no puedo totalmente explicar acá,
la primera ciencia social que madura en el siglo XVIII es la ciencia económica, de la mano de la escuela escocesa, Adam Smith, etc., pero también con precursores. Luego, en el siglo XIX, la sociología. Y finalmente, en el siglo XX, la política. La ciencia económica surge tal vez motivada por el gran crecimiento que implica la revolución industrial y la expansión global de lo que llamamos el sistema capitalista, en donde se produce para obtener una ganancia, no se produce por placer, no se trabaja por placer en el capitalismo. En segundo, y hay una propiedad privada de los medios. La sociología aparece en el siglo XIX porque la caída del Ancien Régime en el siglo XVIII con la Revolución Francesa o se la percibe como que había destruido vínculos sociales muy importantes, la diferencia de clases, etc., y que hay nuevas formas de unión, de solidaridad social. Y esto es lo que vienen a explicar el cambio y la solidaridad social, las teorías como la de Durkheim, Weber, Marx en cuanto sociólogo, etc. Y en el siglo XX, la ciencia política aparece después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, primero tiene su estatuto de nacimiento, su momento importante en la teoría del Estado, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros que hablan de teoría del Estado son los alemanes. Surge de la cameralística, es decir, de la cámara, de los sujetos que asesoraban al rey en una cámara, ya sea en el siglo XVIII en materia económica, en el siglo XIX en materia política, y luego se le trata de dar un carácter más científico que meramente de práctica o de técnica política, y aparece este dicho que se llama teoría del Estado, en alemán Staatslehre. Esta teoría del Estado que se encuentra con un problema, si es descriptiva o es prescriptiva, si describe cómo funciona un Estado o si describe cómo son sus leyes y cómo deberían ser sus leyes, entonces ingresa con elementos valorativos, etc. Heller precisamente trata de conciliar ambos. Dice, las conductas, el comportamiento de las personas mira hacia las leyes, les otorga sentido y las leyes otorgan sentido a las distintas actividades. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, como para separar los estudios políticos de este milieu tan responsable de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente alemán, aparece ya la ciencia política como una ciencia autónoma, aunque con algunos problemas en lo epistemológico para poder definirla. Bueno, termino entonces con esto el tema de origen del Estado moderno, más o menos como lo había planeado Matías. Y les quiero pedir que si he dicho algo mal, entiendan que, bueno, estoy un poco enfermo, no estoy con mi biblioteca, estoy hablando con los pocos materiales que he encontrado, estoy en mi casa y hay algunas cosas que solía cuando era joven tener en las puntas de alguna información, las puntas de los dedos ya no las tengo más. A mano, ya no me acuerdo. Y si he dicho algo que no es exactamente lo que ha dicho Matías, bueno, que se los explique él, pero lo que quiero decir, no armen lío, muchachos, no digan, anulen el parcial porque un profesor dijo A y el otro dijo A', nos suben un punto porque un profesor dijo A y el otro dijo A', no sean, estamos en un momento muy feo, con un porvenir incierto en lo sanitario, así que no sean ventajistas como alumnos. Bueno, un abrazo y voy a ver si puedo mandar más videos sobre otro tema. Chao.